Ver hoy las cuestiones del examen de la UNED de la EBAU de Física de 2018. Entonces vamos con esta parte. La primera de las cuestiones dice, una nave espacial aterriza en un planeta desconocido, la longitud de la circunferencia ecuatorial, esa parte es importante, ¿vale? La longitud de la circunferencia ecuatorial, no nos están dando el radio del planeta directamente. Mide 4pi por 10 elevado a 4 kilómetros. Y la aceleración de la gravedad a 5.000 kilómetros de altura, 5.000 kilómetros por encima de su superficie, vale g igual a 2 metros segundo cuadrado. Tenemos que calcular la masa del planeta. Entonces, para calcular la masa del planeta lo que haremos será, sabemos la expresión de la aceleración de la gravedad en un punto cualquiera, que será igual a la constante de gravitación por la masa del planeta dividido entre la distancia a la que nos encontremos al cuadrado. En este caso tendremos que la gravedad serán 2 metros segundo cuadrado, la constante de gravitación la conocemos, G 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa del planeta no la conocemos, es el factor que queremos calcular, y el radio, la altura a la que nos encontramos más el radio del planeta, que será el radio del planeta más altura elevado al cuadrado. Bien, entonces tenemos que averiguar cuánto vale el radio del planeta. Sabemos que la longitud de la circunferencia es 4pi, perdón, borramos aquí 4pi. Lo he dicho y me lo he comido. Por 10 elevado a 4 kilómetros. Eso quiere decir, pasado al sistema internacional, que serían 4pi por 10 elevado a 7 metros. Esa es la longitud. Y la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio del planeta. Con lo cual, el radio del planeta será, dividiendo 2pi para el otro lado, ¿vale? Nos quedaría como 2 por 10 elevado a 7 metros. Ese será el radio del planeta. Y la altura la tenemos que son 5.000 kilómetros, con lo cual sabemos que 2 metros segundo cuadrado, 2 metros partido por segundo cuadrado, será igual a la constante de gravitación por masa del planeta, dividido entre el radio del planeta, que será 2 por 10 elevado a 7, 2 por 10 elevado a 7 en metros, más la altura que son 5.000 kilómetros, pues 5 por 10 elevado a 6 metros y todo esto elevado al cuadrado. Entonces en la calculadora debemos obtener la masa del planeta. Lo que hacemos es operar 2 por 10 elevado a 7 más 5 por 10 elevado a 6 y elevarlo al cuadrado, lo pasamos multiplicando a 2 metros segundo cuadrado y dividimos entre la constante de gravitación, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Vale, hacemos estas cuentas con la calculadora y nos quedará que la masa del planeta es 1,87 por 10 elevado a 25 kilogramos. Con lo cual, la respuesta que estamos buscando es la respuesta C. 1,9 por 10 elevado a 25 kilogramos. Bien, vamos a la siguiente pregunta, vamos a la siguiente cuestión. Ahí. Dice, la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta es aproximadamente, bueno, esta es un poquito más sencilla, ¿no? Entonces aquí tenemos que la aceleración de la gravedad G es la constante de gravitación por la masa del planeta partido por el radio del planeta al cuadrado porque nos piden en la superficie. Vale, todos estos datos ya los tenemos. Entonces, vamos a sustituir aquí 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Vale, por la masa del planeta. A mí me había dado 1,87 por 10 elevado a 25, podemos usar ese 1,87 o la aproximación que nos da en el resultado, 1,9 por 10 elevado a 25 kilogramos, y el radio del planeta, que eran 2 por 10 elevado a 7 metros, y lo elevamos al cuadrado. Si realizamos esta operación, nos quedará que la aceleración de la gravedad en el planeta es aproximadamente 3,17
en metros partido por segundo cuadrado, que es la respuesta C que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Esta era un poquito más sencilla. Vamos entonces a la siguiente, vamos entonces a la pregunta 3. Dice, ¿cuál es aproximadamente la masa M de una niña si sabemos que la superficie del planeta pesa 6 newtons? Bien, entonces sabemos cómo el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Podemos averiguar la masa simplemente dividiendo el peso entre la aceleración de la gravedad. Vale, ¿qué problema tienen estas cuestiones? Es que están encadenadas. Si nosotros en la cuestión anterior hemos obtenido un resultado erróneo o en la primera cuestión hemos obtenido el radio del planeta, no nos ha dado bien, por lo que sea, y tenemos otro factor diferente aquí, van a estar encadenadas las cuestiones, con lo cual tendremos varios errores. Es el problema de este examen de la UNED. ¿Vale? Bien. Entonces, teníamos que la aceleración de la gravedad, borramos esta línea que se nos ha ido, ahí. Bien, el peso de la niña dice que son 6 newton y la aceleración de la gravedad, bueno, en mi caso me había dado 3,17 o 3,1 si queréis, en metros partido por segundo cuadrado, con lo cual nos da aproximadamente 1,9 kilogramos la masa de la niña. Bien, y bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta cuestión. En esta nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones es la que permite calcular correctamente la energía total, ¿vale?, de una nave de masa m que orbita alrededor del planeta con velocidad v constante a distancia r del centro, en órbita circular? Con lo cual tendríamos que calcular la energía total, y la energía total será la suma de energía cinética más energía potencial. Con lo cual, la energía cinética de la nave será un medio de la masa por la velocidad a la que orbita al cuadrado, más la energía potencial. La energía potencial gravitatoria, recordad que se define de la siguiente manera. La energía potencial en el infinito es cero y la energía potencial debe crecer desde el planeta hasta el infinito. La energía potencial cada vez es mayor, desde la superficie hasta el infinito cada vez se hace mayor. Crece. Algo que crezca desde un punto hasta el infinito nos daría una gráfica de este estilo, ¿no? Puede ser así o podría ser así. Sabemos que va a depender del radio, con lo cual va a estar en valores negativos siempre. ¿Vale? Debemos recordar que la energía potencial es negativa, con lo cual es menos G, masa del planeta que crea el campo que atrae, masa del que se ha atraído, en este caso la nave, partido por la distancia. Con lo cual tendríamos que la solución es la B. Vamos al siguiente. Dice, un protón de carga 1,6 por 10⁻⁻19 coulombios entra en una zona del espacio en la que hay un campo magnético uniforme y constante B igual a 4J teslas. La velocidad del protón es 5i metros segundo. Entonces, deberíamos plantear un sistema de coordenadas para resolverlo. No va a ser necesario en este caso, sino en el siguiente. Dice, la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el protón, entonces la fuerza magnética que ejerce el campo magnético sobre el protón será la fuerza que conocemos como magnética o de Lorentz. Bien, que viene dada por la expresión carga producto escalar por la velocidad, que es un vector, y esto en producto vectorial por el campo magnético. Con lo cual, la respuesta que tenemos es la C, que era bastante sencilla. Vamos a la siguiente, en la que tendremos que calcular un poquito. Dice, el valor numérico de esa F es... Vale, entonces, el valor numérico será F en módulo, será igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman. Como uno va en la dirección Y y otro va en la dirección J, no tendremos ese problema. ¿Vale? Tenemos que el campo magnético es J y la velocidad es I. Entonces, al ir uno en la dirección J y otro en la dirección Y, pues no será nada complicado. Vamos a multiplicar, que será el campo magnético vale 4 y la velocidad vale 5. Con lo cual, 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 5 por
4 y entonces en módulo tenemos que es 3,2 por 10 elevado a menos 18 newton. Vale, ¿en qué sentido era? Entonces, si representamos los vectores, vamos allá, vamos con ellos, nos dicen que la velocidad va, perdón, no es este, vamos a corregirlo, la velocidad la podríamos representar así, como un vector en la dirección y. Este sería el vector velocidad. Bien, nos dicen también que el campo magnético va en la dirección J. Si planteamos este como eje X y este como eje Y, vamos a dar la vuelta, que lo hemos representado al revés. Y este no quedó perpendicular. Ahí. Entonces, aquí tendríamos el campo magnético. Esto sería vector unitario Y, vector unitario J. Vale, podemos usar la regla de la mano derecha para resolverlo o el producto vectorial, que sería ir de v del primero al segundo por el camino más corto, una de las maneras de hacerlo, con lo cual nos daría en este sentido. Vamos a ver qué es la dirección del eje que nos falta, que es el eje Z con un vector unitario K. ¿Cuál sería este de aquí? Otro modo de hacerlo sería plantear el producto vectorial de la siguiente manera. Y J y K y resolver esta pequeña matriz, con lo cual tendríamos la velocidad Q por V y en el primero vamos a simplemente anotarlo como un 1, valor de la velocidad en el eje Y es 1, en el eje, en el eje de las Y en el eje X vale 1, en el eje Y y el eje Z vale 0 y hacemos algo similar para el campo magnético. El campo magnético solo tiene en el eje de las Y o en el eje J, en el eje de las J, y para los otros vale 0. Si aplicamos el producto vectorial, veremos que la solución nos va a dar 1 por 1 por k, con lo cual este producto vectorial nos va a dar resultado eje z en sentido positivo, vector unitario k, que es el que tenemos aquí. Y hasta aquí dejamos la cuestión 6. Vamos a la 7. La cuestión 7 nos dice, completa la frase, la fuerza sobre el protón es 0 si. Bien, entonces sabemos que la fuerza magnética o fuerza de Lorentz es el producto vectorial de Q por V, producto vectorial B, con lo cual el módulo de esa fuerza será el valor de Q por V por B por el seno del ángulo que formen V y B. Entonces, si el campo magnético y la velocidad son paralelos, este ángulo será el seno de 0, el seno de 0 nos da 0, con lo cual la respuesta sería la primera. El campo magnético y la velocidad del protón son paralelos, entonces la fuerza magnética será 0. Es de este examen de 2018 de la UNED, de las pruebas de BAU. La cuestión 8 nos dice, la ecuación de una onda en el Sistema Internacional de Unidades es I de x, t, 8 por seno de 2pi por 2x menos 5t. La velocidad de fase de la onda v es, bueno, en este caso es muy sencilla, pero vamos a comparar con la expresión que conocemos para una onda x, t, una onda será amplitud por seno de 2pi, abrimos paréntesis, f por t menos x partido por lambda. Con lo cual de ahí vamos a poder conocer todas las magnitudes de la onda. Bien, nos pide la velocidad de fase. La velocidad de fase la conocemos como el producto de lambda por f. ¿Vale? Entonces tenemos que sacar de ahí lambda y la frecuencia. La frecuencia es bastante fácil. Aquí la tenemos. Es 5. Y la longitud de onda sabemos que 1 partido por la longitud de onda nos tiene que dar 2. Con lo cual la longitud de onda es 1 medio o 0,5 metros. Y la frecuencia, 5 hercios, con lo cual 0,50 por 5 unidades metros segundo, ¿vale? Metros por hercio,
nos dará 2,5 metros segundo. Bien, ¿qué es lo que queremos como solución? La respuesta C. El desfase en radianes entre dos puntos de la onda separados una distancia 1 partido por 4 pi metros entre sí es, nos están pidiendo el desfase, variación de fase, que es lo que tenemos dentro del seno de la onda. Entonces, vamos allá. Si representamos una onda, vamos a darle un poquito de... Si representamos una onda... Vale, nos queda más o menos así. Bien, lo que estamos haciendo es representar una onda para un momento determinado. Nos ha quedado un poquito inclinado para arriba, pero bueno, ahí nos sirve igual. ¿Vale? Entonces lo que nos están pidiendo es desfase entre dos puntos separados una distancia determinada. Supongamos que la distancia que estamos tomando es esta. ¿Vale? Entonces, los puntos que tendríamos serían estos dos que hemos indicado en negro. Bien, vamos a la expresión anterior para ver cómo lo calculamos. La expresión que tenemos es 2pi seno de 2pi por 2x menos 5t. Pues vamos a sustituir aquí para valores determinados. Entonces tendremos que hacer, lo que queremos es el seno no nos va a interesar, ¿vale? 2pi entre paréntesis, teníamos 2x menos 5t. X menos 5t. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando representamos una onda y queremos saber la distancia entre dos puntos? Queremos calcular dos puntos que están separados una distancia x que conocemos. Y sin embargo, el tiempo no nos interesa, entonces podemos hacer que el tiempo sea cero. Si el tiempo es cero, nosotros vamos a poder obtener de aquí esa variación de fase, que será lo que tenemos dentro del corchete, como 2pi por 2 por esa x que nos dan, que es 1 partido por 4pi. Y eso nos da un radián, ¿de acuerdo? Con lo cual la respuesta sería la C, un radián. Vamos con la última pregunta. Y dice, un electrón se acelera en un anillo de sincrotrón hasta una velocidad v igual a 0,9 c, siendo c la velocidad de la luz. Cuando se desplaza a esta velocidad, su masa relativista aparente, m, es bien. Es un tema que nosotros no tenemos que dar en las escuelas europeas, bien, pero lo único que tenemos que saber serían las transformaciones, sería la transformación de Lorentz. Y vamos a ver que esa transformación de Lorentz va a depender, vamos a tener que valorarla de manera diferente en función de si queremos calcular la longitud, el tiempo o la masa. Vale, en general la transformación de Lorentz se define de la siguiente manera. 1 partido por la raíz de 1 menos la velocidad a la que se mueve el objeto al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y por lo tanto, para la masa relativista, la masa aparente será igual a gamma, que es esta, por la masa en reposo. Con lo cual, si sustituimos una dentro de la otra, vamos a ver que nuestra velocidad es 0,9 c. Entonces, en este caso tendremos que gamma es 1 partido por la raíz de 1 menos 0,9 c al cuadrado, que nos dará 0,81 c al cuadrado, dividido entre c al cuadrado. Cancelamos c's. Cancelamos la velocidad de la luz y nos queda 1 menos la raíz de 1 menos 0,81. Con lo cual el denominador es menor que 1, con lo cual gamma es mayor que 1. Al ser gamma mayor que 1, la masa va a ser mayor que la masa en reposo M0. Entonces, esta masa va a ser mayor que la masa en reposo M0. Con lo cual la respuesta sería A. Y con esto finalizamos las cuestiones.